grupos de lectura. Ok, recién nos enteramos que se está grabando, así que bueno, aquí vamos de nuevo con la presentación, con todo lujo. Estamos presentando a una gran persona, Carmencita, muchos la conocen como Carmen Rosa. La verdad que estoy muy contenta el día de hoy, que ella nos va a contar y desarrollar un tema tan apasionante como es el desarrollo personal y las finanzas, porque todos nos preguntamos ¿por qué de repente algunas personas tienen éxito, otras no lo tienen? Y siempre surge esta pregunta dentro de nosotros, fuera, en el contexto, y todo nos lleva a la misma respuesta. Está dentro de nosotros la respuesta, aunque parezca paradójico, y es a partir del conocimiento de nosotros mismos. A partir de nuestro desarrollo personal es hacia dónde va a ir nuestro éxito. Qué maravilloso y no es cierto cómo Dios nos creó con esos detalles que nos hacen únicos y que nos permiten avanzar e ir más allá cada vez. Hay numerosos libros, gran bibliografía, ¿no es cierto? Fernando tiene ahí gran cantidad para recomendarnos, pero muchas, mayormente todas, diría yo, las respuestas que tenemos acerca de los emprendimientos en general, las metas están dentro de nosotros mismos. Entonces, el autoconocimiento es la llave, es la clave para empezar a hacer nuestros sueños realidad. Entonces, bueno, qué importante meditar sobre todo esto, porque muchas veces nos han preguntado, ¿y por qué dedicamos tanto tiempo a la lectura? ¿Por qué nos sentamos a meditar como si estuviéramos perdiendo el tiempo? Pero no, en realidad lo estamos invirtiendo, porque a partir de nuestro crecimiento, ir más allá de nuestros límites, expandir nuestra conciencia, nuestras creencias, empieza ese juego de dominó que todas las fichas empiezan a caer y todo empieza a desbloquearse, porque todo está aquí dentro. Y empezar a desbloquear ese potencial que tenemos, empezar a destrabar todas las llaves que están ahí, las cerraduras que aparecen y las puertas empiezan a abrir y la abundancia empieza a caer. Como en reuniones anteriores hablamos de la sanidad, es algo importante, ¿no es cierto? Entonces trabajar en nosotros mismos es una gran clave, una gran llave que nos permite llegar a numerosos puertos, numerosos emprendimientos. Así que con todo cariño recibo una gran amiga, Carmen Rosa, Carmencita desde Colombia. Eh, Ella es una persona que sabe muchísimo acerca de ventas, de emprendimientos digitales y bueno, con todo cariño, los mejores éxitos en este maravilloso Zoom. Hola, muy buenas noches para todos. Bueno, primero que todo, doy gracias a Dios, que es mi ser superior, el que hace posible que esté acá. Segundo que todo, le doy gracias a Fernando por la invitación y qué gusto volver a ver a Sil, pues una persona con la que yo he tenido la oportunidad de compartir bastante. Qué rico poder compartir acá de nuevo. Daira, que también sé que está por ahí. Algunas personas pues me conocen, otras no, porque hace días pues yo estoy en el grupo no tan activa como antes. Es un grupo muy lindo que yo empecé en plena pandemia, Mañanas Milagrosas, que también leí el libro, tuve la oportunidad de leer el libro, tuve algunos tándens. Fernando, ahora 8 días hablaba del tándem y de verdad que es muy importante uno tener una persona en esto de las metas, que esté al tanto, como que sea el apoyo de uno el apoyo de otro, porque uno solo a veces como que se va en picada, como decía Fernando. Y bueno, en esta noche pues quiero contarles es como una historia de vida que pudiera decir que empezó hace 7 años cuando empecé a trabajar fuerte en mí misma. Por ahí Jim Rohn dice que trabaja más fuerte en ti mismo que en tu propio negocio y yo entendí eso, pero pues a veces, como dicen por ahí, muchas veces las personas se enfocan en el árbol, en el fruto, pero lo más importante es ir a las raíces, porque si uno trabaja las raíces, el árbol va a estar sano, dando frutos al 100%. Es una historia de vida pues que espero que muchos se identifiquen. Han sido muchas cosas,
que en algunos videos que yo he visto de Mañanas Milagrosas uno decía coincidencias, pero nunca hay nada de coincidencias. Por ahí dicen que cuando el alumno está preparado aparece el maestro. En parte es cierto, en parte no, porque muchas veces el maestro siempre puede estar ahí, pero si el alumno no está preparado para despertar esa conciencia, nada pasa. Y como decía Sil, todo está dentro de nosotros mismos. A veces buscamos la felicidad dentro, afuera, en una pareja, en los hijos, y a veces uno dice, si tú no fueras así, pues tú me haces, pues como que de pronto aquí voy a mentar muchos mentores en este transcurso de la vida. Hay una de mis grandes mentoras que tengo muchos, es Margarita Pasos, pero yo empecé en este mundo del emprendimiento, mis orígenes, pues también mis orígenes son importantes. Vengo de una familia, pudiera decirse humilde, pero cuando yo digo humilde no es en cuestiones de dinero, porque la humildad no es no tener dinero, la humildad también es esa sencillez, mansedumbre, estar preparados para querer cambiar, siempre estar dispuestos a escuchar a otros que también pueden tener mejores opiniones o ideas para aprender, porque todos aprendemos de todo. Y eso también lo encontré acá en este grupo, personas maravillosas como Sil, como Yendri, como Daira, como Fernando, que siempre está dispuesto a ayudar en el grupo, siempre tan atento, dado al servicio. Mis orígenes empezaron, vengo de una familia del campo. Daira también se identificará porque ella es del campo, una gran líder. Y llegué a un momento en que desde niña todos tenemos una esencia, una luz, una esencia que es muy bonita, sino que muchas veces esa esencia es empolvada por ciertos traumas, creencias limitantes que uno tiene desde los papás. Todos damos de lo que tenemos y nuestros papás pues nos dieron lo mejor que tenía. Hicieron mucho desde lo que tenían, nos dieron más muchas veces con lo que tenían, y cuando uno va a esas raíces es donde uno logra entender. Muchas veces uno va desde hay una emoción muy bonita que se llama la gratitud, y cuando uno empieza a vivir en gratitud todo fluye, pero lo contrario a la gratitud es la ingratitud, y cuando uno está en la continua queja, pero ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Pero por qué esto? ¿Pero por qué lo otro? Pero cuando uno va a la gratitud y empieza no a decir el por qué, sino ¿para qué me pasa esto a mí? ¿Qué debo de aprender? Porque dicen que la vida te da lecciones y si tú no las aprendes, las repites y las repites hasta que las aprendas. Desde niña me crié pues en un pueblo de pocos recursos. Mis papás me entraron pues a estudiar, aunque pues mi papá tenía la creencia que el estudio no servía para nada. Me entraron cuando yo tenía 11 años, pero yo recuerdo que yo fui feliz a estudiar, o sea, yo era la niña más feliz del mundo en ese momento cuando me mandaron a estudiar. Y cuando yo empecé a aprender cómo a leer, yo me acuerdo que yo no tenía, o sea, mis descansos no era como la mayoría de los niños. Y ahí es donde empieza hoy en día uno a ver como la diferencia, porque mientras los niños estaban jugando, en ese momento había un jueguito que se llamaba Catapis, yo me iba a almorzar rapidito y me iba para la biblioteca del colegio a leer libros. Empiezo a ser apasionada por la lectura. Después ya por azares de la vida dejé la lectura porque uno empieza a comprarse excusas de que no tengo tiempo, pero llega el momento en que yo empiezo como a... Margarita Pasos dice mucho que la calidad de tu vida depende de la calidad de tus preguntas. Y yo empecé a preguntarme, como decía Sil, ¿por qué por más que yo le daba y le daba, porque siempre he sido trabajadora? Mi papá siempre fue un hombre emprendedor, independiente, pero nunca se le, por acá en Colombia decimos, no se le arrugaba nada. Pero yo empiezo a ser trabajadora, empiezo a trabajar en Yo lo oficios primero varios, que le que dije es anteriormente que yo lo por la decía amor de como Dios oficios van a varios. meter Ahí el empieza la tratamiento. creencia que uno Ellos crea a veces estaban con ustedes y después llegaban a meter lo el que uno hace lo que lo define. Y por ahí dicen que lo importante no es de dónde viene, yo con que le digo, no es de dónde vienes, sino para dónde vas. Cuando uno, ahí lo de las metas, cuando uno tiene claro para dónde va, tiene claras las metas, Dios, el universo conspira, le pone a uno las personas, las situaciones, es solo estar ahí pidiendo ese discernimiento para poder ver.
Llegó un momento en que yo me di cuenta que estaba como en una carrera de ratas, llama Robert Kiyosaki, donde yo daba vueltas y vueltas y siempre era lo mismo. Yo trabajaba, mi esposo y yo trabajábamos, íbamos a trabajar, recibíamos el sueldo, pagábamos las obligaciones y nos quedábamos con lo básico. Y yo empecé, ahí fue donde yo empecé como, pues, como a hacerla diferente. Inclusive por mucho tiempo me creí que yo estaba como loca, pero no sabía pues que de pronto en ese momento estaba en el lugar equivocado, porque empiezo yo a decir que tiene Donald Trump que no tenga yo, pues el señor tiene una nariz, dos ojos, una boca, pues debe de haber algo que él sabe que yo no sé. Empiezo esa búsqueda de emprender y empecé a ver videos, ahí empezó, pues puedo decir que hace 7 años atrás, en el 2018, a escuchar otra vez en ese mundo de mi esencia, querer salir, gritando querer salir y yo con ese miedo, a ver talleres, audios, hice un taller de bienes raíces, me encantan los bienes raíces y ahí conocí personas que yo dije, definitivamente no es que esté tan loca. Y en un ejercicio que nos pusieron, compartí con una persona que vino de Perú hasta acá a Medellín solo a hacer el taller con ese señor. Y él en un solo momentico que estuvo conmigo me dijo cosas como tan bonitas y yo dije, pero cómo esa persona bien apenas conociéndome ve cosas. Ahí es donde uno empieza a mirar, los demás ven en uno lo que uno no se cree, ahí es donde empieza el amor propio. Yo me preguntaba, pero esta persona, ¿por qué me dice todo esto si apenas me está conociendo? Hice ese taller de bienes raíces y en esta búsqueda yo también empecé a seguir a este señor que hacía los talleres donde recomendaban muchos libros y había un libro que él recomendaba y todos se habían leído ese libro y yo no me lo había leído, que es Padre Rico, Padre Pobre, de Robert Kiyosaki. Yo me leí ese libro y cuando yo leí Padre Rico, Padre Pobre, mi mente ya no volvió a ser igual, porque ahí decía que los ricos no trabajaban por dinero, que el dinero trabajaba para ellos mientras ellos dormían. Y yo, wow, ¿cómo puede ser posible esto? Pues como yo no lo sabía, pues, o sea, yo quiero eso. Y ahí es como empieza esa búsqueda de lo que muchos conocemos acá como libertad financiera. Em, Como decía Fernando ahora 8 días, cuando uno está en una industria es importante uno enfocarse y leer libros que tengan que ver sobre la industria donde uno está. En esta búsqueda llega una oportunidad que en este caso son redes de mercadeo. Yo desarrollo una red de mercadeo maravillosa que se llama Gano Excel. Cuando a mí me presentaron la oportunidad, yo ya le estaba pidiendo a Dios esa oportunidad y en esta oportunidad yo he conocido muchos mentores de los cuales he aprendido y aprendo todo el tiempo. Uno de ellos decía en un evento que uno no le puede, debe pedir a Dios solamente una oportunidad para cambiar su vida, sino el discernimiento para verla cuando ésta aparezca. La oportunidad llegó por medio de una sobrina que llegó un día toda emocionada, tía. Yo la vi tan emocionada que yo le dije, ¿qué es? No, tía, hay que vender. No, según ella en ese momento no había que vender. Y yo, pero ¿cómo se gana? No, tía, usted dice que por escuchar no le cobran a uno. El caso es que yo me fui. El día que yo me fui a escuchar esa oportunidad sin saber qué era, yo dije, Dios mío bendito, ¿en qué se metería mi sobrina? Cuídala de todo mal y peligro y a mí dame discernimiento para distinguir lo bueno de lo malo. Me fui a escuchar. La verdad, cuando le pedí a Dios una señal cuando llegué allí, y pues yo soy muy creyente en esas cosas, Dios me dio la señal. La verdad, yo no entendía mucho, la verdad, nada. Lo único que entendía era que pues, las redes de mercadeo, había muchas personas que les iba bien y que viajaban mucho y uno de mis sueños es viajar, inclusive Mañanas Milagrosas me ha ayudado mucho porque también yo decía en algún momento yo quiero viajar y en cada país donde vaya poder tener una amiga y pues en este grupo se han cumplido porque, por ejemplo, si yo voy a Argentina, yo sé que allá está Sil. Si yo voy a Costa Rica, yo sé que está Yendri, grandes amigas que he encontrado en este grupo. Volviendo al tema, yo arranco en esta oportunidad sin entender mucho, pero que en ese momento yo llena de miedos, no entendía nada, solo entendía que era la oportunidad que le había pedido a Dios, con muchos miedos y no tenía creencia en mí. Yo arranco, pero ¿qué me hizo arrancar con emoción? Que yo vi que no iba a estar sola, que habían personas que ya lo sabían hacer y que me iban a enseñar y que fuera de esto me iban a ayudar. Yo sí entendí, lo único
único que yo entendí, y en la primera semana yo no podía dormir, porque uno de los primeros libros que yo leí sobre esta industria es El negocio del siglo XXI, y cuando yo leí de Robert Kiyosaki también, y Escuela de Negocios, cuando yo leí estos dos libros, pues yo dije, Dios mío, pues estoy en una de las mejores oportunidades, es como un vehículo, o sea, yo a veces lo veo como un vehículo potente, o sea, un carro, un Ferrari. Ahí la diferencia muchas veces, que uno, si uno está en un vehículo potente, pero yo no sé manejar, ahí la diferencia al vehículo es el mismo, porque cuando yo arranco empiezo a ver personas que tenían éxito en la vida, empecé a conocer personas que tenían la vida que yo tenía, y empezó a pasar algo, y es que yo empecé a ver personas que en muy corto tiempo tenían ese resultado. ¿Qué hice yo? Yo no empecé a compararme con nadie, porque lo peor que uno puede hacer en la vida es compararse con otros, porque todos tenemos diferentes procesos, y yo lo que empecé a notar, ahí fue donde empezó ese descubrir, que yo lo llamo despertar de conciencia. Yo dije, bueno, ¿qué hay de diferente? El vehículo es un Ferrari, indudablemente. ¿Qué hay de diferencia entre esta persona que tiene estos grandes resultados y esta vida, y que lo han logrado en 4 meses, en 6 meses, en año y medio? Yo iba con mi hija, y una vez ella me decía, mamá, mire ese muchacho. Y yo, pero ¿qué tiene ese muchacho? No, pues no sé, cuando este muchacho se hace diamante, porque uno de los rangos más importantes en esta carrera se llama diamante. Cuando menos pensó el muchacho se hizo diamante, se subió a la tarima y empezó a contar la historia. Cuando yo vi a ese muchacho, dije, claro, había que ver la mentalidad y la actitud de ese muchacho. Y yo dije, claro, ahí es donde yo empecé la mentalidad. Pero yo por eso no me frustré. Yo dije, bueno, acá la diferencia soy yo. Yo empecé a ver que yo tenía baja creencia, amor propio, autoestima baja, y yo dije, pero como dice Jim Rohn, a trabajar fuerte en mí, a trabajar en mis raíces, a amar mi proceso, a, a valorarlo. Y hay una película que yo en este grupo me la vi, de hecho me la he visto 2 veces, que se llama Guerrero Pacífico, que estos días me la volví a ver porque me encanta. Y pues no sé cuántos de acá se la han visto, pero ahí pues era un muchacho que él trabajaba, no les voy a hacer spoiler, pero sí me acuerdo mucho de alguien que empezó a entrenar a ese muchacho, y una vez lo llevó como a la montaña, y el señor le decía, o sea, muchas veces lo importante no es llegar a la cima de la montaña, lo importante es lo que hay en el camino mientras uno llega a la cima de la montaña. En este caso yo siempre lo he visto así, empecé a amar y a valorar mi proceso, a ser feliz, a disfrutarme cada momento, a vivir en gratitud, y empiezan a pasar cosas, porque resulta que a veces despertar de conciencia, yo les voy a contar como mi proceso. Yo empiezo hasta en pandemia, entró a este grupo maravilloso, que ha sido una gran bendición, pero por otro lado también empiezo una terapia psicológica por cosas fuertes que me pasaron. De hecho, muchas veces he escuchado que a veces el cambio, porque uno le tiene mucho miedo al cambio, pero resulta que cuando uno quiere algo nuevo, definitivamente hay que cambiar, porque lo que somos ahora es consecuencia de las decisiones, creencias que hemos tenido tiempo atrás, pero si queremos un resultado diferente, debemos estar dispuestos a cambiar, porque dicen que las decisiones de hoy marcarán la realidad de tu mañana. Y las decisiones es que yo decida accionar y hacer cosas diferentes, porque locura es hacer siempre lo mismo y esperar resultados diferentes. Y uno muchas veces quiere tener resultados diferentes, pero pensando igual, actuando igual, y siempre es en la mentalidad. Y porque uno muchas veces no acciona. Yo creo que uno muchas veces no acciona porque antes de accionar ya aquí uno le tiene miedo al fracaso, miedo al rechazo, y acá en esta industria red de mercadeo sí que lo que frustra a la mayoría de las personas es el rechazo. Muchas personas le presentan a una persona, y con que una sola persona les diga que no, he conocido muchos casos, ya con el primer no, se tiran, quedan caídos al suelo y de ahí no se paran. Pero también Robert Kiyosaki dice, o sea, miedo al fracaso. Es esos paradigmas que tenemos desde pequeños, que en el sistema educativo tradicional nos han enseñado que si
nos ponen mala nota es porque no nos aprueban, entonces es miedo al fracaso, equivocarme está mal. Resulta que aquí empecé a entender que no estaba mal equivocarse. Mientras más rápido cometa la mayor cantidad de equivocaciones, más rápido voy a saber cómo hacerlo mejor, porque la práctica es la que hace al maestro la práctica, pero eso sí, accionar con mentalidad. Pero si uno acciona y desde que uno va a empezar a accionar, ya uno aquí no cree, no se cree merecedor. Muchas veces también es no creerme merecedora. Y empezó a pasar que empecé a compartir con personas que tenían espacios privados con personas de resultados y hubo un espacio que uno muchas veces en este mundo algo le hace clic, pero no es un algo, sino muchos algo. Es en ese espacio con una persona, ella decía, puede todo el mundo creer en usted, pero si usted no cree en usted mismo, nada va a pasar. Todos merecen estar acá, todos tienen una historia muy bonita que contar, todos merecen contar la historia en una tarima. Por favor, no nos priven de escuchar su historia en una tarima, y eso a mí me cimbró mucho porque yo dije creer, o sea, porque yo empecé a conocer personas que me decían cosas que yo como, ¿que será que sí? Y yo como que lo dudaba, pero cuando empecé a creérmelo, empezaron a pasar cosas bonitas porque también, como vuelvo y repito, si ya lo dije, el cambio muchas veces pasa por proceso, por traumas. En mi caso, yo pienso que me han pasado las dos, porque cuando yo arranco hace algún tiempo, empezó como un estancamiento, no pasaba nada en mi negocio porque yo como que no accionaba por miedo a no sé qué, a no creerme merecedora. Creo que uno muchas veces también era decir, bueno, y si llega un socio y yo no sé qué hacer con él o me pregunta cosas que yo no sé, entonces es como ese miedo al éxito, miedo a no saber qué hacer si algo extraordinario pasa, no creyendo que todos tenemos un potencial. Y empezó como un tiempo en un estancamiento, me empezaron a pasar cosas que aparentemente eran duras y difíciles, pero que resulta que como esos cambios así traumáticos que le pasa a uno algo fuerte, son los que son necesarios, porque acá en redes de mercadeo siempre uno de los rangos más importantes es el diamante, y dicen que un diamante, todos somos un diamante en bruto. Un diamante es un carbón, pero un carbón para ser diamante tiene que estar dispuesto a pasar bajo presión, bajo altas presiones para convertirse en diamante, pero resulta que hay muchos carbones que ante la primera dificultad se dan por vencidos, se rinden. Y yo creo que una de las fórmulas del éxito es insistir, persistir y nunca, pero nunca desistir. Enfoque, tener la meta clara. En este caso, pues podría llamarse libertad financiera, pero esa no es la verdadera meta, porque en este proyecto encontré un propósito de vida. Y Margarita Pasos dice que cuando, o sea, cuando uno encuentra un propósito de vida y tú haces lo que amas y te apasiona, nunca más volverás a trabajar. Esto no es un trabajo, porque me apasiona ayudar, servir. Eso es lo que no me dejaba dormir, porque en Escuela de Negocios dice para personas que, en la portada dice para personas que les gusta ayudar a los demás. Yo con solo leer la portada, yo no podía dormir, y pues yo decía, ¿cómo así? O sea, yo voy a hacer aquí lo que me gusta y fuera de eso me van a pagar. Pues yo no lo podía creer. Pero cuando uno pide, el universo y todo constela al favor, pero eso sí, uno quiere llegar a una meta, pero uno nunca sabe el camino y el proceso que le va a tocar vivir. Pero a la final, cuando uno llega a esa meta, yo creo que lo más bonito y valioso es ese camino que uno recorrió mientras llega a esa meta. Igualmente, yo siempre pensaba y estoy convencida de que los seres humanos estamos hechos para soñar. Creo que cuando uno no sueña es porque ya está muerto. Los sueños y las metas son los que nos mantienen vivos y nos hacen levantar todas las mañanas por esa meta, que puede ser, como decía Fernando, pueden ser metas a una semana, un mes, pequeñas, medianas y grandes metas. Y a la final la super meta es cuando uno encuentra su verdadero propósito de vida, y cuando uno encuentra su propósito de vida ya uno nunca, no, ese propósito de vida nunca acaba, va con uno hasta el fin de sus días, y eso es lo que lo hace uno feliz, lo que lo hace vibrar. Pero en este proceso me empiezan a pasar cosas, porque yo tenía como unos bloqueos, me empiezan a pasar cosas
Y hay muchas personas que cuando están, creo que uno de sanar el amor propio y la autoestima, yo lo llamo primero que todo fe. Fe en uno mismo, en que uno tiene un potencial, en que todos somos luz, como decía Daira ahora 8 días, y todos somos luz, tenemos una esencia que siempre reclama salir y uno a veces por miedo, por paradigmas impuestos o creencias que uno ha ido creando, uno no cree. Pero cuando uno tiene fe en sí mismo, en un ser superior primero que todo y fe en que uno lo puede lograr, empiezan a pasar cosas maravillosas. Pero en esas cosas maravillosas, el año pasado, finalizando año, más o menos a mitad de año, me pasó algo muy traumático, una experiencia muy fuerte. Pero cuando yo estaba en esa experiencia muy fuerte, eh, yo sabía que de ahí iba a salir algo bonito y yo dije, lo que me está pasando ahora, pues puede decirse que perdí dinero, pero en ese momento yo dije, no, o sea, en este momento puedo estar perdiendo esto, pero yo sé que con lo que estoy aprendiendo, con un Dios vivo y de poder y con una oportunidad tan maravillosa, en un mes o en 2 meses yo puedo tener 600 millones en mi cuenta, porque lo que estoy aprendiendo ahora y en ese momento cuando, porque yo por muchos años estuve en el plan de víctima y ahí es cuando yo digo que uno vibra en ingratitud, porque uno está en la queja, pero ¿por qué me pasa esto? ¿Pero por qué a mí? ¿Pero por qué yo ayudo? Y resulta que uno de los problemas cuando uno tiene baja autoestima es que uno está a dar sin medida, pero en ese dar sin medida se encuentran unas personas que no están enseñados sino a recibir, personas que no son de buenos y pueden ser dañinas, pero resulta que esas personas, uno mismo, Lo porque apago, lo apago. Entonces sale, ve rápido y come. pasa muchas veces que una mujer, pues pongo en este caso, tiene una relación, como dice Margarita Pasos, la única relación tóxica que uno tiene es con uno mismo. Los demás son resultados de la misma. Y resulta que uno puede tener un hogar como con conflictos, puede separarse y a los días encuentra otra persona que a la vez sea conflictiva y uno puede decir, pero pues ¿por qué siempre todos los hombres empiezan uno de pronto a decir desde la víctima todos los hombres son iguales? Error, no es que todos los hombres sean iguales, es que yo dentro de mí creo que no merezco un hombre que me valore porque resulta que ese valor nadie te va a dar valor si tú misma no te los das, si tú no te pones como prioridad, tu mujer o tu hombre, no va a haber nadie que te dé lo que tú misma no te das. En esta experiencia tan traumática, aprendí mucho y resulta que en ese despertar, yo tuve un despertar de conciencia, pero abrupto, porque había personas que me decían, esa persona no es lo que usted cree, y yo le ayudaba y yo me lo cargaba y esto, cuando tuve un despertar que en verdad lo vi como era en realidad, o sea, eso es como cuando uno tiene una venda en los ojos y yo no quería ver, pero llegó el momento en que Dios me dijo, ya es hora de despertar, despierta, toma tu cachetada, como se dirá. Yo despierto y cuando yo despierto un día lo vi como era en realidad y yo dije, ese día que yo lo vi como era en realidad, pues algo cambió dentro de mí. Yo dije, pero ¿cómo pude haber sido tan ciega este tiempo? Y había otra persona que también es mujer, que estaba ahí también con esta persona y yo empecé a querer ayudarla a ella y por eso es que yo digo que no es cuando el alumno esté preparado que aparece el maestro, porque pueden haber muchas personas queriéndolo a uno sacar de una relación tóxica o de un estafador, lo que sea, pero si uno no está preparado en ese despertar de conciencia, nada va a pasar. Yo empecé a querer ayudar a esta persona, pero llegó el momento en que entendí que debía soltar, que este ser que me había hecho daño a mí, que le estaba haciendo daño a ella y que a lo mejor le iba a hacer a otras personas, es alguien que Dios permite que esté ahí para despertar a otras personas y que yo tenía que soltar, agradecer esa experiencia, agradecer, soltar, perdonar, pues ni siquiera es perdonar porque el perdón más que con el otro es con uno mismo, porque pues cuando uno siente rencor, que en el momento pues no era que sintiera rencor, pero sí en cierto momento rabia, frustración, el perdón más que con el otro es con uno mismo
empecé a despertar porque también en el equipo empezaron a pasar muchas cosas, pero como yo ya estaba preparada para despertar, empecé a despertar, empecé a ver que en el equipo en el que estaba en ese momento se hacían cosas que no eran como desde mi esencia, me salí de ahí, pero resulta que desde la responsabilidad me di cuenta que yo había traído a esas personas, que yo desde mi inconsciencia había entrado a ese equipo y por eso no pasaba nada. Empecé a sentir como que Dios me había dicho precisamente por eso no ha pasado nada, porque aquí yo te tuve para que aprendieras, pero ya aprendiste la lección, así que sal de acá, sal de ahí y acá es donde te tengo porque ya despertaste. Y cuando tú despiertas y dejas fluir y entregas y vives en gratitud y empezaron a pasar cosas muy bonitas, porque después de mucho tiempo que no pasaba nada, empezaron a pasar cosas maravillosas el año pasado, a final ya de año, califiqué, pues empezaron a llegar ahí, pues yo había tenido ciertos resultados inconsistentes, empezaron a llegar semanas de $150, de $75, de $10, empezaron a haber retos que yo empecé a ganármelos, inclusive uno de ellos, pues, que fue un viaje a Cartagena con todo pago, pues yo nunca había viajado en avión, pues una vez, pero nunca había viajado a un viaje que me hubiera ganado por hacer esfuerzo y fuera de eso, pues gané dinero. Pero lo más bonito ni siquiera fue solamente ganarme ese corporativo, sino con poder compartir con personas y estar en un hotel de lujo con todo pago, empezar a ver la abundancia y a creer que era para mí, empezar en un hotel donde yo podía, el restaurante estaba abierto al desayuno, al almuerzo y empecé a mirar esa abundancia que también era para mí, podía comida ilimitada, lo que yo quisiera, o sea, todo, había variedad de todo, yo nunca en mi vida había visto eso y no solamente eso, sino las personas con las que yo pude compartir allí, las que pude conocer, fue una experiencia maravillosa. Pero hay algo de renaciendo, sanando el amor propio y la autoestima y prosperando en los negocios, y es que ahorita yo hablaba de las raíces, resulta que hay algo ahí fuera de la terapia psicológica. El año pasado en el grupo de Mañanas Milagrosas, aquí hay un grupo de lectura, leyeron un libro que se llama Este dolor no es mío. Resulta que yo ese libro ya me lo había leído porque por diosidencias de la vida alguien lo pidió en un grupo, me llamó la atención, empecé a leerlo y antes de ese libro yo había hecho un tipo de terapia psicológica que se llama constelaciones familiares y en este libro Este dolor no es mío, se me hizo muy familiar porque decía, hablaba de las constelaciones familiares y dicen desde la inconsciencia que cuando, o sea, siempre hay algo que viene desde familia atrás. La primera vez que yo tuve en pandemia, pues la terapia con la psicóloga me dijo, doña Carmen, usted no se da cuenta que usted es la encargada de soltar muchos nudos y cadenas que usted trae de su familia. Pues yo ¿cómo? Pues eso me sonaba como familiar, pero de verdad que uno nunca se imagina. Siempre yo creo que en toda familia hay alguien que es como el encargado de romper muchas creencias limitantes y yo digo que uno también no puede cambiar a nadie, pero uno lo que puede es inspirar a otros y ese es como uno de mis sueños, llegar a ser inspiración para muchas personas, que la experiencia que yo haya tenga, porque yo sé que todo lo que Dios le permite vivir a uno no es para que uno se quede con eso, sino para que otras personas, porque uno muchas veces por miedo a, pues, al que dirán, al rechazo, al fracaso, uno muchas veces no cuenta cosas que a uno de pronto le pasan, pero resulta que muchas veces me ha pasado que cuando yo me abro hay personas que se identifican porque de pronto uno ya no se siente tan solo y dice, o sea, que no es a mí sola la que me pasa esto. Y en esta terapia de constelaciones familiares y en este dolor no es mío, dice que cuando hay muchas fidelidades ocultas, muchas veces así uno no se críe con los papás, hay algo que uno repite y repite de generación en generación hasta que hay alguien que se encarga de hacerlo consciente y cuando uno lo hace consciente, ahí es donde ya yo no vuelvo a repetir esas fidelidades familiares porque muchas veces y pues también en muchas capacitaciones yo mirando desde la conciencia yo increíble me ponía a mirar a familia y yo decía claro, ahora entiendo porque esta sobrina mía
Entonces me ponía a ver como casos muy cercanos familiares, claro, por eso es que ella es mamá soltera, pero si me pongo a ver la mamá de ella también fue mamá soltera, la otra y yo están repitiendo la misma historia que viene, quién sabe, desde la abuela, desde la tatarabuela, y si no hay alguien que lo haga consciente ahí, pues esa historia se va a seguir repitiendo y repitiendo, entonces pueden ser en este caso las relaciones tóxicas. Entonces yo era pues increíble, entonces ahí es donde yo voy otra vez a sanar las raíces. En- o sea, es maravilloso esto de sanar desde adentro, desde las raíces, y cuando empieza las raíces a estar sana, empieza uno ya a decir, bueno, ¿de dónde es que yo estoy repitiendo esto? También hay un libro que me ayudó mucho que se llama Las 5 heridas que te impiden ser tú mismo. Y en las 5 heridas, pues hablan de la herida del rechazo, de la herida del abandono, humillación, traición y injusticia. Y también hablan de las máscaras que uno usa cuando uno tiene esas heridas, las máscaras que uno usa, identificar las máscaras y empezar un proceso de sanación. Esos dos libros, ya pues la terapia psicológica, todo en general, las personas que Dios me ha puesto en el camino, que han sido maestros, hay maestros que le enseñan a uno de una forma brusca, pero creo que muchas veces las formas bruscas son la forma en que uno a veces como que aprende, pero también es muy bonito vivir ese proceso y todo el tiempo vivir en gratitud, saber que no hay mal que por bien no venga, que por más traumático que parezca algo que en el momento me está pasando, nada obra para, todo obra para bien. Siempre es porque hay una bendición detrás de esa prueba. Como dice en la Biblia, porque yo pues siempre el oro para hacer oro tiene que ser pasado por fuego. Si uno está dispuesto a pasar esa presión y a dejarse pasar por ese fuego, de verdad que todos estamos llamados a brillar. Y también dice que no se prende una luz para ponerla debajo de la cama. Y todos somos luz y estamos llamados a brillar con luz propia, que salga ese potencial, esa esencia que todos tenemos hermosa. Dios es Dios de amor. Dios nos quiere a todos felices, somos nosotros los que no creemos que esa felicidad es posible, pero cuando ya encontramos dentro de nosotros esa paz, esa felicidad, empezar a vivir en gratitud, el disfrutar, o sea, la capacidad de asombro, no perder esa capacidad de asombro, poder caminar, mirar los árboles, mira qué flor tan hermosa, este viento hermoso, qué rico, puedo disfrutar. El solo hecho de levantarme todas las mañanas y abrir los ojos es un milagro porque estoy viva, tengo la oportunidad de abrir los ojos y estar viva, respirar. Cuántas personas hay que no empiezo a vivir en gratitud y todo el tiempo estoy en completa capacidad de asombro, ahí es donde empieza de verdad que a fluir en nosotros esa luz y empiezan los resultados y Dios le va uno poniendo personas maravillosas en este negocio. Cuando yo arranco con este nuevo grupo, que ni siquiera, como me decía Fernando estos días, es que tú misma desde tu despertar de conciencia, ya tú, Dios me puso personas mejores que yo, tengo la oportunidad de trabajar con personas profesionales, pero que ven en mí cosas que yo también ahora no digo increíble, yo como dice Margarita, es creíble, creíble que yo pueda trabajar con personas maravillosas porque yo soy una persona maravillosa. Y hay una lectura por ahí que se llama La ley del espejo, todo lo que tú ves en el otro es porque está dentro de ti, eso que tú admiras tanto en el otro es porque está dentro de ti, solo es que lo dejes salir. Entonces, pues, es como maravillosa pues esta experiencia y creo que uno de los principales para las metas es insistir, persistir y nunca, pero nunca desistir y enfoque, enfoque y en en un propósito de vida, porque como vuelvo y repito, cuando uno encuentra su propósito, nunca más vuelve a trabajar y va con uno hasta que, y eso me hace feliz, vibro todos los días me despierto y le doy gracias a Dios por esta oportunidad tan maravillosa, por poder conocer todos los días personas. Pues esa era como mi intervención hasta ahora. Insistir, Genial. persistir, insistir.
Sí, muchísimas gracias. La verdad que ha sido totalmente increíble y renovador para muchos de nosotros escuchar esto de empezar a continuar, más que empezar, continuar con nuestro trabajo de crecimiento personal, de desarrollo, empezar a sanar todas aquellas heridas emocionales que están ahí y empezar a dejar limpio el terreno para el crecimiento, ¿no es cierto? Dejar el espacio para que venga la abundancia, la prosperidad y todo lo bueno que va llegando a nuestra vida. ¿Hay alguna pregunta, comentario? ¿Alguien que nos quiera contar su experiencia? Si vivió algo parecido. Mientras se van decidiendo, bueno, les voy comentando que también tenemos el grupo de lectura, que también estamos ahí terminando ya casi con la lectura del libro del monje que vendió su Ferrari, también un libro muy apasionante que habla de esto, del crecimiento espiritual y hacia dónde uno va cuando está convencido de algo, ¿no? De lograr algo y empezar a emprender en uno mismo. Por eso es clave tener fe en uno mismo, de decir lo voy a conseguir, lo voy a lograr, puedo hacerlo. Por eso es tan importante, porque cuando vengan las adversidades, los desafíos, los problemas, o sea, que nosotros lo llamamos desafíos, bueno, eso, seguir y nunca, pero nunca darnos por vencidos, eso es clave en todo esto. Así que en eso estamos. También, bueno, con el máster seguimos ahí, cada uno va comentando sus metas, cómo van sus metas, y ahí van apareciendo algunos mensajes de Marcela. Gracias, Carmen, por tu intervención. Conozco tu proceso y sé lo que estás logrando. Todo empieza desde adentro y se refleja en el exterior, tal cual, así es como va pasando todo. Bueno, Miriam Cruz también, ya eres una mujer que inspiras, Carmen Bella. Así que qué maravilla todo, porque es muy bueno empezar a dar testimonio, ¿no es cierto?, de cuánto hemos crecido, de cuánto vamos evolucionando y mejorando, porque aunque nosotros ni siquiera nos demos cuenta, eso es genial. Ahí Luz levantó la mano, adelante. Buenas noches para todos. ¿Me escuchan ahí? Sí, sí, muy bien. Bueno, tía, no me goce, por favor. Bueno, me presento. Mi nombre es Luz Yasmín. Soy sobrina de esta mujer sota bella que acaba de hablarles el día de hoy. Solamente quería pues como para pasar por acá pues como a saludarlos a todos y pues especialmente a mi tía decirle que estamos muy orgullosos de ella. Yo también conozco el proceso que ha tenido y de verdad que ha sido maravilloso. Y pues verla y escucharla hablar como lo está haciendo, como con esa seguridad, realmente es muy gratificante y le da uno, siente uno como mucho orgullo y mucha felicidad ver como todo lo que ha logrado y todo lo que le falta por lograr, porque esto apenas está empezando. Entonces, nada, solamente quería decirle eso, que la quiero mucho, que de verdad que me siento muy orgullosa, que me encantó haberla visto y escuchado el día de hoy la historia tan bonita que ella tiene y bueno, y en algún momento, como ella lo dijo, pues nos estará contando su historia en una tarima al frente de millones de personas. Wow, súper. Carmencita, ¿algo para decirle a tu sobrina? Qué hermoso mensaje. Sí, que esta oportunidad me llegó a través de ella. Fue pues un instrumento porque yo era pues muy miedosa y muy desconfiada. Si no hubiera sido a través de ella, yo no, de seguro que yo no hubiera arrancado, porque Dios sabe que yo era miedosa, desconfiada. A mí no, pues en este mundo de las redes de mercado hay una habilidad que se llama prospectar y a mí no me hubieran prospectado en frío porque yo era desconfiada y miedosa y me llegó fue a través de ella. Entonces Dios sabe cómo le manda a uno las cosas. Y pues ha sido un proceso lindo, como les digo, pues pudiera o no pudiera decir que empezó hace 7 años, pero empezó desde el mismo momento en que nací. Y
todo. Por ahí dice que conectar los puntos, creo que es como una intervención que hay por ahí en YouTube. Cuando uno empieza a conectar los puntos, se da cuenta que todo lo que uno vivió en la vida era necesario para hacer quien era hoy. Si uno desconecta un solo punto, cuando yo empecé en esta búsqueda hace 7 años, podría decirse que hace 7 años, empecé a escuchar libros y audios y capacitación en YouTube. Una persona preguntaba, si usted pudiera cambiar algo de lo que le ha pasado en la vida, ¿qué cambiaría? Pues como yo ya estaba en gratitud, yo dije, de seguro que nada, ni siquiera las cosas más traumáticas que pueda yo haber pasado, porque creo que si cambio algo, algo pasa y no sería la persona que soy ahora y amo quién soy, pero eso sí, tampoco negar el cambio, porque como decía así Laura, uno debe ser como abierto a, decía pues en estos días que también la veía ella compartiéndonos un seminario de Brian Tracy, uno debe ser maleable, pues estar dispuesto a cambiar, a decir, bueno, nadie tiene la verdad absoluta, si quiero otro resultado diferente, pues valoro este proceso, pero pues sé que cada día voy a tener que cambiar más, o otras creencias y todo el tiempo estar cambiando, salir siempre de la zona de confort, porque uno llega a un momento en que se queda ahí como cómodo en una zona de confort, pero pues si quiero algo más grande, debo salir un poquito más allá de la zona de confort, donde está la zona del miedo, pero ahí es donde está la zona de los sueños, de las metas. Y siempre, pues que en este Mastermind, que es de metas, de ponernos metas semanales, a 3 meses, porque este Mastermind lo hacen trimestral, ponerse esas metas y mirar por qué no lo estamos logrando, qué no estamos haciendo, qué estamos haciendo, y apoyarnos mucho de un tándem, que aquí lo llamamos tándem, es muy importante. Genial, muchísimas gracias Carmen por esto que estás comentando. Qué bueno recibir el reconocimiento de la familia y el apoyo, que es un gran pilar para nosotros. Ahí Natalia estaba levantando la mano, adelante. Hola, buenas noches para todos, ¿cómo están? Eh, Aquí pues varias personas conocidas, yo voy acompañando a Carmen en su intervención. Yo también me presento, trabajo con Carmen y la conozco, y fuera de eso hay muchas cosas en común, pues ya temas como familiares. Eh, ¿Qué les puedo decir? O cuál que quería pues como intervenir, y es en primeramente darle gracias a Dios y a la vida que nos cruzó en el camino, en este equipo maravilloso. Eh, Soy socia de Carmen dentro del negocio, soy su primera socia, soy su primera socia, pero más allá del negocio, es, es el proceso que ha vivido ella, el proceso de autoestima, de amor propio, de cambio, que siempre es una mujer dispuesta, que siempre es una mujer con voluntad de cambio y voluntad de aprendizaje. Siempre está en modo aprendiz, en modo edificación, y eh, también me ha enseñado mucho, hemos crecido, hemos aprendido juntas, y no, felicitarla por su espacio. Aquí se va materializando la promesa que Dios nos tiene, y, y a todos muchas gracias, a Fernando en especial también por haberle dado la oportunidad, y muy identificada con lo que ella nos decía. Eh, Todos los días tenemos que aprender algo y trabajar, ser conscientes, eh, sanar todos esos lastres o todas esas cadenas familiares que hay, que queramos o no las traemos, o hagámoslas conscientes o no las traemos. Y yo creo que la invitación a cada uno es seguir trabajando en crecimiento, en amor propio. Cuando uno tiene esos desbloqueos, realmente empiezan a suceder cosas muy maravillosas. Dios nos dio Dios, la vida, el universo son demasiado abundantes. Lo que pasa es que nosotros no reclamamos esa abundancia que nos corresponde. Entonces, nada, felicitarla, darles muchas gracias a ustedes por haber dispuesto de su tiempo, por estar acá. Y, y no, eso era como lo que quería decir. Muchísimas gracias Natalia, y bueno, qué gusto tenerte por acá.
súper invitada a todos los que vinieron a acompañar a Carmen también a participar de este crecimiento totalmente lleno de energía y gratitud. Bueno, vamos leyendo más mensajes. Ahí estaba que Marcela Jaramillo diciendo que ella es un diamante. Edgar Erazo también decía muchas gracias por contar tu historia, que es también de Colombia, un paisana, decía. Y también Gendry manda muchos saludos. Y alguien más que nos quiera comentar algo en estos últimos minutitos que ya nos quedan ya casi cerrando y nos vamos preparando para la foto. Qué maravilla cuando suceden estas cosas y uno puede ir sanando y transitando el mismo camino con otra mirada, porque de eso se trata, ¿no es cierto? De eso se trata la vida, de crecer, aprender y seguir adelante, buscando nuevas experiencias, transitando todo lo vivido y dándole una aplicación a lo largo de nuestra vida. La verdad que felicitaciones, muchísimas gracias. Y bueno, si aquí nadie más quiere para comentar, vamos a sacar la foto. Si alguien abra su cámara, por favor, y si alguien tiene ahí la cámara, la computadora para sacar la foto, bienvenidos están para sacar. Ahí estamos. Yo voy sacando desde el celular, pero bueno, si alguien tiene una compu por ahí, la sacamos también. Super. Bueno, muchísimas gracias a todos y nos estamos viendo el próximo sábado para nuevas aventuras. Ahí está saludando Deray, Lidia, bueno, ahí están todos saludando, genial. Daira, oh Daira, ¿qué tal? ¿Podemos escucharte, Daira? ¿Estás por ahí? Unas palabritas por acá, Daira. Sí, estamos por aquí activos, escuchando y observándolas. Estoy por acá en un compromiso, pero atendiendo firmemente este hermoso proceso que nos permite crecer, que nos permite cómo descubrirnos como personas, ¿no? Y es tan bonito saber que los miedos, saber que las creencias limitantes son parte de un proceso donde uno las puede aceptar y como la historia de Carmen que nos llega a compartir de no creer, de venir de donde viene, donde venimos. Hoy en día estoy contando su historia con tanta humildad, con tanto amor, pero sobre todo con visión, con proyección. Y eso es inspirante, porque en realidad eso es el amor propio. El amor propio es amarnos y creer que somos capaces de superarnos, pero sobre todo de llegar a grandes escalas y tarimas donde están los grandes que nos están enseñando muchísimo. Así que muchísimas gracias por habernos compartido tu historia, por habernos compartido que en realidad estamos en el proceso y lo más importante es vivir en gratitud. Muchísimas gracias y que tengan un feliz fin de semana y con las metas. Fuerte abracito, Carmen, te aprecio mucho. Gracias, igualmente. Hola, hola Carmen, por ahí voy a entrar también. Hola mi paisana, ¿cómo está Ana María? Pues hombre, Excelente. pues vamos a otra parte, piensen que uno habla así, pero todos no hablamos así como Carmen, que es me imagino que es de Medellín o de la zona de por allá de Antioquia. De Antioquia. Ah, de Medellín. Bueno, qué gusto saludarlos a todos los compañeros de Mañanas Milagrosas. Yo soy Edo Lerazo, pues les cuento que hemos estado ahí conectados, súper enfocados y qué rico que nos cuentes tu historia, que estés trabajando en redes de mercadeo, que pienso que es algo que uno se apalanca muy bien y es muy bueno cuando uno se enfoca. Cualquier cosa que uno haga enfocado, pues lo puede sacar. Entonces te felicito mucho, Carmen. Gracias por contar tu historia, contar todas esas anécdotas, todo lo que has ido haciendo y nos inspiras a seguir como con nuestras metas y nuestros sueños y esos deseos que tenemos. En todo caso, un fuerte abrazo para todos ustedes. Les cuento que ayer ya recibí mi casa allá del año pasado que les había comentado. Y pues ahora ya se nos hizo su sueño realidad. Ayer la recibimos y estuvimos sembrando fue puras maticas y árboles para poderla adornar más todavía.
muy contentos, muy alegres. Todavía no nos pasamos, estamos esperando que algunas cosas, pero ahí les voy a contar, ya les voy a mostrar algunos videos, algunas cosas de cómo empezó ese proyecto, que empezó precisamente cuando lo puse hace unos 2 años acá en el Mastermind, y ya 2 años después ya se hizo su sueño realidad y es una casa muy bonita frente a un lago, con todos los inmuebles y todo lo que tiene la parcela, porque no me fui a vivir en la ciudad, sino afuera, a las afueras de la ciudad, pero súper linda. Entonces, cuando uno se enfoca, cuando uno lo decreta, cuando uno coloca esas metas y esos pensamientos por escrito, se van a realizar, y eso es lo que uno muchas veces no tiene en cuenta, ¿no? Pasa por, como uno dice, bueno, no, como que no es para mí o no es cierto, pero cuando uno los escribe, ahí está. Entonces yo dije, cuando ya me entreguen la casa, me entreguen las llaves de la casa, voy a ver cuando yo escribí esa meta de tener una casa grande a mi gusto, con más de 1.200 metros cuadrados, que pues vamos a hacerle la piscina, todo lo demás. Entonces uno dice, y eso cuando yo dije voy a verlo, y cuando voy ahí estaba escrito completamente ahí. Tal cual como lo escribí hace 2 años, sin darme cuenta, hoy 2 años después tengo ese sueño hecho realidad. Entonces hay que seguir, hay que colocar esas metas y vamos todos para adelante, porque eso es lo que nos permite ir primero creciendo entre todos, pero creciendo personalmente y sobre todo desde el interior. Muchas gracias a ti por todas las palabras y por todos los mensajes. Excelente. Uy, perdonen que se me estaba yendo la señal. Bueno, gracias a todos y eso era simplemente para saludarlos y gracias, qué lindo comentario de Edward. Y bueno, nos estamos viendo ya el próximo sábado. Gracias, gracias. Un abrazote para todos y seguimos ahí con todo el power. Chao. Chao.